Hola, bienvenidos al tutorial de Flash con el instructor Edison Morales. En la clase de hoy veremos cómo manipular movie clips creados por nosotros mismos y agregándoles código de ActionScript. Para comenzar vamos a crear una nueva película, archivo de Flash ActionScript 2. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio donde, utilizando una máscara, podamos nosotros arrastrar el objeto para que decidamos dónde es que queremos visualizar. En un ejemplo anterior de máscaras, el círculo que se movía lo hacía de manera predeterminada por nosotros y siempre lo hacía de forma repetitiva. Esta vez vamos a hacer que la máscara se mueva a nuestro antojo, dirigiéndola con el puntero del mouse. Entonces veamos cómo hacemos nuestra primera animación. Primero que todo vamos a insertar una imagen a la biblioteca y vamos a importarla. Vamos a escoger algunos de estos paisajes. Aquí tenemos una foto de San Andrés, en uno de los hoteles, no vamos a hacerle publicidad, uno de los buenos hoteles que tiene San Andrés. Vamos a ajustar el tamaño de la imagen con la pestaña de alinear. Entonces, coincidir altura y anchura, ubicamos a la izquierda y arriba y ya está la imagen ubicada en el escenario. Ahora lo que vamos a hacer es agregar otra capa, y en esa capa el objeto que va a servir de visor dentro de esta animación. Entonces añadimos nueva capa. Esta capa la vamos a convertir en la máscara. Entonces vamos a dar un clic derecho y luego le decimos máscara. Entonces observen cómo ya la capa 1, que es la que tiene la imagen, está dentro de la capa 2, que es la máscara. De modo que ahora en la capa 2, fotograma 1, vamos a insertar una figura geométrica, por ejemplo un círculo. Seleccionamos la herramienta rectángulo, clic sostenido y luego herramienta óvalo, y al intentar dibujar sobre la máscara, como la capa está bloqueada, entonces va a aparecer un signo de prohibido. Sin embargo, al dar clic sobre el escenario, entonces Flash nos advierte que la capa está bloqueada y que si la queremos desbloquear, simplemente debemos decirle que sí. Observen cómo ya desaparece el candado de la capa de máscara. Ahora simplemente dibujaremos el objeto. Entonces, ese va a ser nuestro visor. La idea es que nosotros con el puntero del mouse podamos arrastrar ese visor para ir observando lo que hay detrás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el objeto que está en la capa de la máscara con doble clic, con la herramienta de selección, doble clic. Tengo ya el objeto seleccionado. Ahora, para poder trabajar con él y poder darle ciertas órdenes, la manera de hacerlo es convirtiéndolo en un movie clip. No puede ser un botón porque no se va a comportar como un botón, no puede ser un gráfico porque no nos va a servir, tiene que ser necesariamente un movie clip. Hasta ahora los movie clip que habíamos utilizado habían sido GIF animados, ¿cierto? Que habíamos importado al escenario, pero esta vez el movie clip lo vamos a crear nosotros. Entonces ahora nos vamos al menú modificar, convertir en símbolo, y le vamos a poner un nombre al símbolo. Lo vamos a llamar visor. Visor. Y se va a comportar es como un clip de película. Clip de película es la opción que debemos marcar. Aquí donde dice registro es donde nosotros establecemos en donde aparece un punto de marcación del objeto. Casi siempre aparece aquí arriba a la izquierda, pero vamos a utilizar el centro porque más adelante yo quisiera cambiar las dimensiones del visor. O sea, hacerlo un poco más grande, como una especie de zoom, y luego restablecerlo. Entonces, si lo hago desde la esquina, entonces ese va a ser el punto, digamos, la marca de la imagen, para que él desde ese punto
se amplíe. Yo no quiero que se amplíe desde la esquina, sino quiero que se amplíe desde el centro. ¿Ok? Entonces, una vez definido el nombre, el tipo de símbolo y el registro, le damos a aceptar. Entonces, ya tenemos el clip de película, que es un círculo. El color de relleno realmente es indiferente acá. Recuerden que la máscara nos va a dejar ver a través de ese objeto, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a definir es el código que nos va a permitir usarlo como visor. Entonces, primero que todo, sobre el objeto, clic derecho, acciones, el panel de acciones me aparece por acá, y ahora vamos a definirle una acción. Entonces, funciones globales, control de clip de película, on, para definir el evento que va a suceder cuando se haga clic. Entonces, cuando yo presione, vamos a quitar el que dice liberar. Cuando yo presione, yo necesito que el objeto se pueda arrastrar, ¿sí? Por eso el comando que vamos a usar acá es onPress, ¿sí? Que quiere decir al presionar. Entonces, cuando presione, lo que voy a hacer es definirle una acción. Entonces, la acción que necesito que él cumpla se llama Start Drag, o sea, comenzar arrastre, quiere decir esto. Recuerden ustedes que drag significa arrastrar y drop significa soltar, ¿sí? Entonces, comenzar arrastre. Entonces le damos Start Drag y él ya escribe el comando apoyándonos en el asistente de script para que nos quede más fácil. En destino no tenemos que marcarle nada en absoluto. Entonces él ya nos va a permitir arrastrar el objeto cuando hagamos clic sobre él sostenido, ¿sí? Pero también tenemos que definirle a ese mismo objeto que él pare cuando yo suelte el puntero del mouse. Entonces, porque si no, el objeto nos va a seguir por todo el escenario donde movamos el mouse, ¿sí? Entonces hay que decirle que al liberar, él ya termine de arrastrar. Entonces, nuevamente agregamos otro comportamiento. Pero tenemos que estar aquí afuera del on de aquí, ¿sí? Que no puede haber un on dentro de otro on. Clic aquí afuera. Ahora sí. Le decimos on. Este va a ser, este sí está bien, release, o sea, al liberar, o sea, al soltar el mouse. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a parar el arrastre. Entonces, stop drag, o sea, ya no arrastre más. Entonces, hasta ahí le hemos definido a nuestro objeto que al presionarlo podamos arrastrar y al soltarlo libere el arrastre. Veamos ahora qué sucede cuando probamos la película. Entonces, probamos la película. Fíjense ustedes que el puntero es una flecha en este momento, no se ve nada de lo que está atrás. Cuando yo entre sobre el objeto aparece una mano y si yo arrastro, observen, puedo dirigir el objeto y puedo ver a donde yo quiero ver. Cuando yo suelto el mouse, salgo del objeto y el círculo no me persigue, ¿sí? Entonces, aquí está el Start Drag cuando presiono y el Release cuando suelto, ya para el arrastre, o sea, es el Stop Drag. Entonces aquí nosotros tenemos la posibilidad de poder dirigir, ¿cierto?, la máscara y observar lo que queremos. Pero también queremos hacer como una especie de zoom, ¿sí? Un zoom, es decir, para que cuando yo oprima alguna letra, el visor se haga más grande. Entonces vamos a programarle esa acción. Bueno, el escenario estaba blanco, no se ve muy bien de color blanco, mejor ponerle un color negro al escenario, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un clic sobre el escenario y en las propiedades, el color de fondo, pongámosle negro. Ok, vamos a ir guardando la película. Pongámosle visor zoom, máscara, nombre descriptivo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que al presionar una tecla, yo voy a definir, por ejemplo, la letra A, que quiere decir aumentar, y la tecla R, que significaría reducir para nosotros, para que cambien las dimensiones del visor. Entonces ahora selecciono el objeto y vamos nuevamente al panel de acciones. Entonces, ¿qué le vamos a decir ahora? Le vamos a programar otro evento
que al presionar, aquí dice on key press, ¿sí? Al presionar la tecla A minúscula, entonces él debe aumentar las dimensiones del objeto. Entonces debo trabajar con las propiedades de ese objeto. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Y si la tiene en mayúscula no importa? Tendría que programarle otro con la A mayúscula. Entonces, funciones globales, clip de película. Entonces aquí vamos a utilizar la que dice set property, que quiere decir definir propiedad, ¿sí? Set property. Entonces nos aparece una de las propiedades, una de las tantas propiedades que tiene ese objeto. Si observan ustedes, está la propiedad height, que es altura, name, que es el nombre, rotation, que es rotación, visible, ancho, coordenada X, escala X, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a utilizar primero la propiedad de la altura. Entonces height. Entonces cuando le decimos height, el destino nos va a preguntar hacia qué objeto, ¿sí? Hacia qué objeto. Entonces esta mira que aparece aquí nos permite buscar destinos dentro de mi película, ¿no? Entonces si el destino es el visor mismo, entonces yo marco aquí visor, le digo aceptar y noten cómo él me escribe aquí this, o sea, se refiere a él mismo, ¿sí? Al mismo objeto. Ahora entonces el valor que yo debo escribir acá es el tamaño en píxel que debe tener la altura del objeto. Entonces vamos a ponerle 500 píxeles de grande, de altura. Noten ustedes cómo los comandos que se escriben aquí quedan entre comillas, ¿sí? Entre comillas. Si los dejamos así entre comillas no van a funcionar, entonces debemos marcar clic aquí donde dice expresión y observen que ya desaparecen las comillas, que son los parámetros de esta función, ¿sí? Que define las propiedades de ese objeto. Aquí solamente estamos variándole la altura. Ahora hagamos lo mismo para la anchura. Entonces establecemos una nueva propiedad que es width. Pero cambié, cometí un error, sí. No, dejémoslo otra vez como estaba en height. Necesito agregar una nueva línea, entonces lo que hago es aquí darle clic en el más, ¿sí? Más, funciones, clic de película, set property, y ahora entonces le digo es width. El destino lo podemos escribir manualmente, ya sabemos, es this, y el valor es 500, entonces expresión, y ya le estamos diciendo que al presionar la A, cambie la altura y la anchura a 500 por 500, ¿ok? Pero queremos con otra letra restablecer el tamaño del visor. Entonces digámosle que vamos a agregar un nuevo evento. Entonces on press, key press, entonces este sería R de reducir, R minúscula en este caso, y lo mismo, ¿no? Entonces aplicamos el set property, definimos la altura, pongámoslo por ejemplo en 100, perdón, aquí es this, y aquí el valor es 100, y agregamos otra propiedad que es el ancho, y le decimos this 100 y expresión. Entonces hemos definido que con la letra A se aumenta y con la letra R se reduce, que es un tamaño pequeño. O sea, la idea es que, fíjense, cuando le damos A, pues ponemos un tamaño mayor, 500 píxeles, y el otro es 100 píxeles. O sea, estamos definiendo un tamaño distinto, un diámetro en este caso, ¿cierto? Un diámetro del objeto. Ok, entonces vamos a probar la película. Entonces guardamos los cambios. Vamos a probar la película. Entonces observen que ya habíamos probado el arrastre, ¿cierto? Ahora probemos la tecla A. Pero hay un detalle. Cuando estamos dentro del programa, o sea, cuando estamos dentro de Flash, cuando yo oprimo las teclas, esas teclas no se están aplicando a esta ventana, sino a la parte de atrás. O sea, se está aplicando al entorno de desarrollo de Flash. Entonces yo tengo que probar la película por fuera. Entonces la cierro, minimizo,